Bueno, buenas noches. Somos estudiantes de medicina de octavo semestre de la Universidad del SINU. Vamos a realizar la revisión de las bases anatomofisiológicas de ginecología bajo la tutoría del doctor Félix Canenzi. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, hablando un poco acerca de lo que es el tejido muscular, tenemos que los músculos son las principales estructuras blandas que conforman parte del sistema musculoesquelético del cuerpo humano. Por tal razón, ellos presentan ciertos elementos estructurales y funcionales que hacen que cada músculo pues, tenga una capacidad de contracción diferente y que pues, resista por más o menor tiempo a cualquier fatiga. Siguiente. El tejido muscular, pues, se encuentra clasificado en tejido muscular liso, tejido muscular triadoesquelético y el cardíaco correspondientemente. En cuanto al esquelético, pues tenemos que la célula muscular es grande en cuanto a sus características, alargada, más o menos entre 10 microgramos a 100 microgramos de diámetro, hasta 100 centímetros de longitud. Se ubica en músculos del esqueleto, estriados viscerales, ejemplo en la lengua, el esófago, en el diafragma. La fibra de células musculares esqueléticas es individual, tiene estriaciones y muchos núcleos periféricos. Se caracteriza especialmente por túbulos T y pues estos se presentan bien desarrollados, se alcanzan a denotar. Siguiendo con el cardíaco, tenemos que la célula muscular es corta, es angosta, más o menos de 10 microgramos a 100 microgramos de diámetro, de 80 microgramos a 100 microgramos de longitud y se ubica en el corazón. Tenemos que se ubica en lo que es las venas cava superior e inferior y venas pulmonares. Esta fibra muscular pues, se caracteriza por ser de disposición ramificada, lineal de varias células musculares, es estriada y tiene un núcleo único, un núcleo que es central, rodeado por una región yustanuclear y se caracteriza especialmente por tener discos intercalares. Y en caso de lo que es el músculo liso, tenemos que la célula muscular es corta, alargada, fusiforme, más o menos de 0,2 microgramos a 2 de diámetro, de 20 microgramos a 200 microgramos de longitud. Este se ubica en vasos, en órganos y vísceras. Y en cuanto a la fibra muscular, es una célula muscular lisa individual, no presente estriaciones, ¿sí? El núcleo este es único y central y se caracteriza especialmente por cuerpos densos en el caso de lo que son las caveolas y las vesículas citoplasmáticas. A continuación, las dejo con mi compañera Melissa. Bueno, haciendo énfasis en el tejido muscular liso, este es un tipo de tejido que comprende uno de los componentes musculares presentes en todos los órganos internos. Se puede encontrar ya sea en los vasos sanguíneos, linfáticos, órganos del aparato digestivo como vejiga, útero, piel, entre otros. Se encuentra especializado en contracciones lentas y relativamente débiles. Sin embargo, es resistente y capaz de contraerse por un periodo prolongado de tiempo sin mostrar señales de agotamiento. Su funcionamiento se encuentra bajo el control del sistema nervioso autónomo sin estar bajo control voluntario de la persona misma. Eh, este, eh, para poder funcionar correctamente siempre va a necesitar de centros superiores que le indiquen cuándo realizar la contracción de sus fibras musculares, ya que en comparación con el músculo esquelético, estos solo se activan de manera inconsciente e involuntaria. Entonces, una vez que las células y las proteínas de actina y miocina se disponen de una manera diferente al músculo esquelético, podemos encontrar que el sistema nervioso autónomo estimule y active de manera precisa la contracción que se necesita en el órgano donde se encuentra. Eh, como, como características propias de este músculo, eh, sus fibras son células que forman el uso y acidofilia en las láminas teñidas con hematoxilina y eosina. Entonces, cada célula tiene un único núcleo alargado localizado en el centro del sarcoplasma, que viene siendo el citoplasma de la célula muscular, a diferencia de las células esqueléticas. Los filamentos de actina y miosina en el músculo liso no se organizan en sarcómeros. Es por eso, por lo que no son estriadas, sino lisas, y su visualización al microscopio se realiza mediante la tinción ya mencionada anteriormente, hematoxilina y eosina, como se observan en las imágenes. También el sarcolema o membrana celular
que rodea las células y les da la forma. La membrana celular contiene pequeñas bolsas como invaginaciones llamadas caveolas. Las caveolas son funcionalmente equivalentes a los tubos T del músculo estriado. Las células de músculo liso se agrupan para formar manojos musculares, a diferencia de las células esqueléticas. Las fibras no se ordenan en paralelo unas con otras, sino en diferentes direcciones. Por tanto, el tejido muscular esquelético puede contraerse con más fuerza que la muscular lisa. Siguiente. El tejido muscular cardíaco es componentes mixtos que se localizan exclusivamente en las paredes del corazón. Por tal razón, tienen la función de generar las contracciones necesarias para que la sangre llegue a todas las partes del cuerpo. Su función, de acuerdo a la fisiología y sus células, todos los demás componentes del corazón se encargan de generar diversos procesos que terminan realizando la distribución de los componentes sanguíneos a todas las partes del organismo. Pero para que la contracción pueda darse correctamente, se necesita de unos principales llamados nodos sinusales y el otro que se genera a través de una señal eléctrica. Referente al nodo sinusal, este es importante para que se ejecute la función del corazón, ya que es el encargado de producir las descargas que terminan generando el latido del corazón. Este se caracteriza por las fibras musculares cardíacas, que son células largas y ramificadas con forma de cilindro unidos de extremo a extremo con uno o en ocasiones dos núcleos ubicados centralmente. Las fibras están separadas por tejido glandular que dan soporte a la red capilar del tejido cardíaco. Los miofilamentos del músculo cardíaco están dispuestos en un patrón similar al del músculo esquelético, resultado en estriaciones transversales. Las fibras están atravesadas por bandas lineales llamadas discos intercalares. Estas estructuras tienen dos roles que son importantes. Primero, proporcionan puntos de unión que le dan al tejido un patrón ramificado característico. Y segundo, le permite al tejido muscular cardíaco funcionar como un sitio funcional. Esencialmente, el estímulo contráctil es prolongado de una célula a la siguiente, resultando en la contracción sincronizada de todo el segmento tisular. Mientras la mayoría de las células musculares dentro del tejido cardíaco se contraen, también existe un grupo especial que realiza otro papel. Estas son las llamadas células de contracción cardíaca, las cuales automáticamente inician y propagan los impulsos contráctiles. A continuación, los dejo con mi compañero Eric. Bueno, pues hablando un poco de lo que es el tejido muscular estriado, el músculo estriado esquelético es un tipo de tejido muscular que se encuentra unido a los huesos y permite que realicemos pues, movimientos voluntarios, como caminar o levantar objetos. Está compuesto por fibras musculares largas y cilíndricas que tienen bandas estriadas, lo que le da su aspecto rayado característico. Estas fibras musculares están controladas por el sistema nervioso voluntario y se contrae cuando reciben señales del cerebro para generar movimiento. Hablando acerca de su función, va a tener función de movimiento, que es su función principal y permite la locomoción. Los músculos esqueléticos trabajan en conjunto con los huesos y las articulaciones para producir movimientos voluntarios como caminar, correr, levantar objetos, etc. Tiene otra función que es mantenimiento de la postura. Los músculos esqueléticos también ayudan a mantener la postura del cuerpo, lo que nos permite mantenernos erguidos y equilibrados. Tienen soporte y protección. Estos músculos proporcionan soporte a las articulaciones y protegen los órganos internos. Por ejemplo, los músculos abdominales protegen los órganos de la cavidad abdominal. También tienen función de termorregulación, que pueden generar calor cuando se contraen, lo que ayuda a la regulación de la temperatura corporal. Durante el ejercicio, por ejemplo, producen calor para mantener el cuerpo caliente. Facilitan el flujo de sangre. La contracción de los músculos esqueléticos puede ayudar a bombear la sangre de vuelta al corazón, lo que es importante para una circulación sanguínea adecuada. El mantenimiento del glucógeno también va a estar incluida dentro de las funciones, ya que pueden almacenar glucógeno, una forma de energía que se utiliza durante el ejercicio intenso. En cuanto a sus características de movimiento, pues en cuanto a sus características, pues los principales van a ser el movimiento, mantenimiento de postura, soporte,
termorregulación y facilitar el flujo sanguíneo. Pasa por favor. Bueno, hablando un poco diferente al tema, vamos a hablar un poco acerca de los tumores. ¿Qué son los tumores? Los tumores son un crecimiento anormal en el cuerpo, pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos no se suelen catalogar como cáncer, pero los malignos sí. Los tumores benignos solo crecen en una parte del cuerpo y no pueden aparecer ni invadir otra parte del cuerpo. Aún así pueden ser peligrosos si presionan órganos importantes, tales como el cerebro. Los tumores están formados por células extrañas o raras. En general, estas células crecen y se dividen en otras células hasta que el cuerpo las necesita. Cuando las células envejecen, se mueren y otras células nuevas toman su lugar. Algunas veces este proceso no resulta como se espera, dado que se forman células nuevas aun cuando no son necesarias. Las células antiguas no mueren cuando deberían. Cuando estas células adicionales forman una masa, se les conoce como tumor. Siguiente. Bueno, a continuación los dejo con mi compañera Jamie Contreras. Bueno, como mi compañero les acaba de decir, se clasifican los tumores en tumores benignos y malignos. Tenemos que en los tumores benignos el crecimiento es localizado. Generalmente tienen un crecimiento localizado y no invaden los tejidos circundantes de manera iniciativa. Las células similares a las normales tienden a parecerse al tejido en el que se originan. Los bordes suelen ser bordes bien definidos y encapsulados que los separan del tejido circundante. Bueno, la proliferación es controlada. Las células y los tumores benignos tienden a tener una tasa de crecimiento más lentos y están menos desorganizadas que las células malignas. Los tumores benignos no tienen capacidad de propagarse a otras partes del cuerpo, son no metástasis. Los tumores malignos tenemos que crecimientos invasivos y pueden destruir los tejidos circundantes infiltrándose en ellos. Las células, los tumores malignos a menudo son anormales y difieren en la apariencia de las células normales del tejido de origen. Los bordes suelen ser irregulares, carece de bordes bien definidos y encapsulados, lo que facilita su invasión en tejidos cercanos. La proliferación de estas células va a ser descontrolada y va a tener un crecimiento más rápido y una mayor capacidad para desorganizarse. Y la metástasis es la característica más importante del cáncer en su capacidad para diseminarse a otras partes del cuerpo a través de la sangre y sistema linfático. Siguiente diapositiva. Bueno, la diferencia entre un tumor benigno y maligno, tenemos que un tumor benigno es cuando este sigue generando e irritando células normales que no invaden al organismo, imitando. Un tumor maligno, cuando la reproducción celular es descontrolada y desordenada, entonces estamos ante un cáncer que crece e invade otras zonas del cuerpo. En cambio, las células cancerosas tienen un núcleo desproporcionadamente grande y con un citoplasma pequeño. Todo tumor maligno es definido como carcinoma y tiene un origen en el tejido epitelial, lo cual es la esencia primordial del cáncer y puede originarse en cualquier parte del cuerpo humano y expandirse a otras zonas. A continuación, los dejo con mi compañero Diego Gaviria. Siguiente. Bueno, ¿qué ve el patólogo en la placa para saber si es maligno o benigno? Pues el patólogo examina lo que es la variedad de características histológicas en una muestra de tejido, generalmente obtenida mediante una biopsia, para así determinar si un tumor es benigno o maligno. Vamos a tener que algunas de estas características que un patólogo busca en una muestra de tejido incluyen, uno, lo que es la arquitectura celular, que esta se evalúa lo que es la estructura de la célula y cómo está organizada en relación con las células normales del tejido circundante. En un tumor benigno, pues la arquitectura celular suele ser ordenada y similar a las células normales. Y en un tumor maligno, la arquitectura tiende a ser desorganizada y anormal. Vamos a tener también que
busca lo que son los núcleos celulares, se observa el tamaño, la forma y las características del núcleo de la célula. Las células malignas tienden a tener un núcleo más grande, irregular y anormales en comparación con las células benignas. También se busca lo que es el citoplasma, se evalúa la cantidad y las características del citoplasma de la célula. Las células malignas pueden tener citoplasma anormal en términos de cantidad y apariencia. Se busca también lo que es la mitosis, se encuentra la mitosis que son divisiones celulares en un campo de división bajo el microscopio. Una alta cantidad de mitosis puede ser un indicador de malignidad. Y también tenemos lo que son la invasión, que se busca la invasión del tejido circundante. Los tumores malignos tienen la capacidad de invadir y de destruir los tejidos cercanos, y esto se puede observar en la muestra. También buscan lo que es la necrosis, que es la presencia de áreas de tejido muerto en el tumor. Es una característica que a menudo se asocia a tumores malignos. También miran lo que es la vascularización, que se evalúa si hay vasos sanguíneos normales en el tumor, lo que puede ser un indicador de malignidad. Y también buscan el margen del tumor, se observa si hay una cápsula o borde definido alrededor del tumor. Los tumores benignos a menudo tienen bordes bien definidos, mientras que los malignos tienden a infiltrarse en los tejidos circundantes sin una barrera clara. Siguiendo, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico de tumores malignos y benignos, pues generalmente implica una combinación de métodos y pruebas médicas. Aquí así se describen algunas de las principales formas que se pueden diagnosticar estos tumores. Pues una sería la evaluación clínica y antecedentes médicos. Un médico realiza una historia clínica detallada y realiza un examen físico para evaluar los síntomas y signos de la enfermedad. También tenemos las imágenes médicas, que está dentro de lo que es la radiografía, tomografía computarizada, resonancia magnética y ecografía son utilizadas para visualizar el interior del cuerpo y destacar y detectar lo que es la presencia de masas o tumores. Tenemos la biopsia, que es una prueba fundamental para el diagnóstico definitivo, implica la extracción de una pequeña muestra de tejido o células de tumor para su análisis bajo un microscopio. El patólogo evalúa la muestra para determinar si el tumor es benigno o maligno, y en el caso de malignidad, qué tipo de cáncer es. Tenemos también los estudios de laboratorio, el análisis de sangre y pruebas específicas como marcadores tumorales pueden proporcionar información adicional sobre la presencia y naturaleza de un tumor. También tenemos la evaluación histológica y citológica, pues vamos a tener que los patólogos analizar la muestra de la biopsia o citologías que para evaluar lo que es la apariencia de las células y del tejido, identificando características malignas o benignas. También tenemos las pruebas inmunohistoquímicas, que estas pruebas implican el uso de anticuerpos para detectar proteínas específicas en lo que son las células tumorales, lo que puede ayudar a diferenciar entre diferentes tipos de tumores. Tenemos los estudios genéticos y moleculares, que en algunos casos se realizan pruebas genéticas o moleculares para identificar alteraciones genéticas específicas asociadas con cierto tipo de cáncer. Y por último tenemos la evaluación por especialistas, que en muchos casos se involucran varios especialistas como oncólogos, radiólogos, patólogos y cirujanos en el proceso de diagnóstico y tratamiento. A continuación lo dejaré con mi amiga María Paola. Bueno, ahora continuaremos con el tema de esteroidogénesis. Bueno, para definir, este es un proceso por el cual se sintetizan hormonas esteroideas. Su principal efecto es sobre la homeostasis corporal, al modular diversas funciones como son la reproductiva, incluyendo el desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios, entre otras características. La fabricación o síntesis de hormonas esteroides bioactivas requiere la actividad de varias clases de enzimas, como por ejemplo el citocromo P450 y expresión de genes a nivel molecular, así como también de la producción del colesterol. La esteroidogénesis ocurre, como ya lo mencionamos anteriormente, en varios órganos, como son los endocrinos, las glándulas suprarrenales, los ovarios, los testículos y la placenta. Los defectos en la síntesis de esteroides pueden ocurrir en cualquier paso de la esteroidogénesis y dar lugar a los trastornos clínicos característicos. La mayoría de estos trastornos clínicos son raros y ocurren esporádicamente. El defecto innato más común en la esteroidogénesis es la hiperplasia suprarrenal congénita causada por la deficiencia de una enzima llamada 21-hidroxilasa.
Otra patología que se debe a la alteración de la esteroidogénesis es el síndrome de ovario poliquístico. Esta es una enfermedad endocrina común de las mujeres en edad reproductiva y se asocia con una expresión anormal de enzimas esteroidogénicas, lo que también conduce a una maduración folicular anormal. En cuanto a su clasificación, las hormonas esteroides se clasifican en los esteroides sexuales, que son los andrógenos, estrógenos y progesterona, glucocorticoides como el cortisol y los mineralocorticoides como la aldosterona, y se sintetizan principalmente en las glándulas suprarrenales, las gónadas, la placenta y el sistema nervioso central. La esteroidogénesis puede estar sujeta a una regulación a corto o largo plazo, dependiendo del tejido. En las gónadas y en las glándulas suprarrenales la regulación es aguda, en tanto que en el cerebro y en la placenta se presenta de manera crónica. Los dos tipos de regulación pueden estar bajo el control de diversos factores u hormonas, que en el caso de la respuesta aguda inicia en el orden de minutos e implica la movilización del colesterol hacia la mitocondria y su translocación de la membrana mitocondrial externa hacia la interna, donde ocurre la síntesis de pregnenolona por acción de la enzima citocromo P450-SCC. A continuación, mi compañera María José Gámez. Bueno, ahora hablando sobre la regulación por receptores de proteína G, tenemos que la esteroidogénesis se va a iniciar en respuesta a estímulos hormonales que van a activar una cascada de señalización. Esta señalización va a implicar la fosforilación o desfosforilación de proteínas y factores de transcripción que van a regular la producción de esteroides. Este proceso va a comenzar con la interacción del primer mensajero con receptores de 7 dominios transmembranales acoplados a proteínas GS que van a activar la adenilato ciclasa. Esta adenilato ciclasa va a convertir el ATP en AMPC, que va a actuar como segundo mensajero y va a activar a la proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A va a ser una enzima tetramera con sus unidades catalíticas y reguladoras. Y van a existir diferentes isoformas de la proteína quinasa A y dependiendo de las subunidades reguladoras. La localización y la afinidad de la proteína quinasa A por AMPC van a estar reguladas por lo que son las proteínas ancladoras llamadas quinase anchory proteins. Estas proteínas quinasa A van a tener un papel clave en la fosforilación de enzimas y proteínas, y esto va a estar involucrado en la esteroidogénesis como la hidrolasa esteres de colesterol y la ESTAT. Siguiente. Bueno, en resumen tenemos que la esteroidogénesis va a estar regulada por una compleja cascada de señalización y esta va a estar involucrada en lo que es la activación de la proteína quinasa A. Esto se va a hacer para la participación de proteínas ancladoras como lo es la AKPS, y esta va a asegurar lo que es la localización precisa de la actividad de la sinasa en la célula. Siguiente. Bueno, en las vías de señalización independientes de AMPC, participación de la proteína quinasa A, tenemos que la familia de proteína quinasa C va a consistir en múltiples isoenzimas con diversos patrones de distribución en diferentes tejidos. Aquí tenemos que la unión de ligamentos a receptores acoplados a proteínas GQ o con la actividad de sinasa de tiroxinas va a inducir lo que es la activación de la fosfolipasa C con la consecuente producción de la IP3 y la producción de la diacilglicerol. También tenemos que la IP3 va a provocar la apertura de los canales CA2 del retículo endoplásmico, y esto va a incrementar lo que es la concentración de los citosólicas de este ion. Este calcio va a ejercer su acción como segundo mensajero, activando lo que es la sinasa, por lo consiguiente, esto va a hacer que se amplifique la señal, iniciando así lo que es la cascada de las fosforilaciones dependientes de la proteína quinasa C. Estas isoenzimas de la proteína quinasa C no solo difieren en su localización, sino que también en su capacidad de lo que es la respuesta inducida por el IP3 y la DAGA
la DAG o calcio, y por otro lado, la actividad de la PKC va a regular a su asociación de lo que es la proteína de anclaje, como es en el caso de la PRKCA, que va a anclar a la mitocondria. Bueno, algunos de los primeros mensajeros hormonales van a inducir lo que es la vía mediada por la proteína quinasa C, pero los resultados con respecto a la participación de esta quinasa en los esteroidogénesis han sido los controversiales, ya que, como se ha visto en algunos casos, los eventos de fosforilación se van a asociar al incremento de la síntesis hormonal, en tanto que en otros se va a producir lo que es la inhibición o simplemente no se van a observar los efectos. Y aquí la activación de la proteína quinasa C se ha estudiado empleando la PMA y un ester de Forbol, que va a funcionar como análogo del DAG. Sin embargo, su efecto va a aparecer principalmente a nivel transcripcional sin alterar directamente lo que es la tasa de fosforilación, y esto va a hacer que por otra parte tengamos lo que es la activación de la proteína quinasa C con la PMA, y esta va a activar lo que es la sinasa efectoras de la MAPK, como es la RK1 y 2, y esta a su vez van a fosforilar lo que es la proteína, y estos datos van a sugerir que la proteína quinasa C y sus activadores van a funcionar modulando lo que es la esteroidogénesis a través de los efectos transcripcionales, y esto va a hacer que las proteínas asociadas a la síntesis de sus hormonas esteroides funcionen como lo podemos ver en esta imagen. A continuación, mi compañero Luis Ángel Adames. Bueno, en cuanto a la participación de la MAPK, pues las vías mediadas por esta, que significa las sinasas de proteínas activadas por mitógeno, participan en la transducción de señales iniciadas por citocinas como la interleuquina 1 y de factores como el factor de crecimiento epidérmico y también el factor de crecimiento semejante a insulina, que es el IGF-1, cuyos receptores tienen actividades intrínsecas de tiroxina sinasa, lo que desencadena la activación secuencial de otras sinasas efectoras como la MEK y ERK112. La respuesta esteroidogénica mediada por vías como la MAPK es moderada, esta es menos del 1%, comparada con la que se induce a través de la vía AMPC-PKA, y la función de esta implica la fosforilación de diversos factores de transcripción asociada a la biosíntesis de esteroides como el CRET y el ATF1, que es el factor de activador de la transcripción 1, lo que incluso puede resultar en la regulación de la expresión de la proteína STAR en el caso de las células de Leydig del ratón. La respuesta provocada por la unión de la IGF-1 a su receptor activa los factores de transcripción mediante la participación de varias sinasas como la PKA, la PKC y la MAPK. Siguiente. Bueno, en cuanto a la participación del ácido araquidónico en las células esteroidogénicas, la respuesta aguda inducida por hormonas como la LH, que es la hormona luteinizante, la HCG, hormona gonadotrofina coriónica humana, provoca el aumento en la concentración intracelular de la AMPC, así como la mayor liberación de ácido araquidónico por acción de la fosfolipasa A2. La importancia de este ácido radica en que sus metabolitos participan en la regulación transcripcional y expresión de la STAR. Además de esta vía en las células suprarrenales, se ha descrito otra alternativa para la liberación intracelular del ácido araquidónico a través de la inducción del acetilcol tiosterasa mitocondrial, también denominada ARTIST de sus siglas en inglés, y ACS4, que ambas enzimas son importantes para proveer el ácido araquidónico que se requiere por la expresión de STAR.
Hasta este momento se ha visto que la principal vía de señalización involucrada en la esteroidogénesis es la que está mediada por la PKA y la AMPC, aunque dependiendo del tejido puede participar otras cascadas de transducción de señales que en general actúan en conjunto con la PKA, modulando el proceso biosintético. Pues, y en la siguiente sesión se hará una integración de la forma en la que actúan las vías de señalización mencionadas para inducir la esteroidogénesis en tejidos de regulación aguda y crónica. A continuación, mi compañera Jennifer. Bueno, ahora hablando de la biosíntesis de las hormonas esteroides, tenemos que el proceso de síntesis de mineralocorticoides, glucocorticoides, andrógenos, progestinas y estrógenos a partir del colesterol se lleva a cabo por diversas enzimas, entre las cuales se encuentran diferentes tipos de citocromo PA50, de deshidrogenasas de esteroides y reductasas. La síntesis de las hormonas esteroides inicia con la conversión del colesterol a pregnenolona por la enzima citocromo PA50 CYP11A1 localizada en la membrana interna mitocondrial. La pregnenolona es biotransformada a progesterona por acción del complejo enzimático de la 3B hidroxiesteroide deshidrogenasa 4,5 isomerasa. Existen dos isomorfas, las cuales tienen una localización mitocondrial y otra en el retículo endoplasmático. Pasa, porfa. Bueno, ahora hablando de las vías de señalización que participan en los tejidos esteroidogénicos, tenemos que la placenta humana, esta tiene un papel crucial en la síntesis de progesterona necesaria para el mantenimiento del embarazo. Y a diferencia de otros tejidos como las glándulas suprarrenales o las gónadas, la placenta no experimenta una regulación aguda de la esteroidogénesis, lo que significa que no hay cambios drásticos en las concentraciones plasmáticas de esteroides en minutos después de la estimulación hormonal. La placenta tenemos que utiliza la proteína MLN64 en lugar de la proteína STAR para sus funciones biológicas, incluido el trasplante de colesterol hacia la mitocondria. La regulación crónica implica el aumento de la transcripción y traducción de genes que codifican enzimas esteroidogénicas, así como la fosforilación de factores de transcripción. Esto permite un aumento gradual en la síntesis de progesterona a lo largo del embarazo, sin cambios sustanciales en sus concentraciones circulantes. También tenemos que la placenta carece de ciertas enzimas necesarias para sintetizar derivados del andróstano y del estrano a partir de precursores como la progesterona. Y aunque no se conocen complementos, digamos que los mecanismos de señalización que regulan la síntesis de progesterona en la placenta, se ha observado que la vía mediana por AMPC PKA desempeña un papel importante. Otra cosa es que se ha demostrado la interacción directa entre PKA, ACAP, 1,21 y PT-PD en las mitocondrias de la placenta, lo que sugiere un papel crucial de PKA en la regulación de la esteroidogénesis placentaria. Otra cosa sería que la placenta puede tener un sistema completo de señalización dentro de la mitocondria que modula la síntesis de progesterona mediante la fosforilación reversible de lo que serían las proteínas, permitiendo una regulación a corto plazo de la fosforilación oxidativa. Y bueno, en resumen, la placenta humana regula la síntesis de progesterona de manera crónica y utiliza la vía AMPC-PKA
como uno de los mecanismos clave en este proceso, aunque también se sugiere la participación de otras cascadas de señalización y sistemas de regulación de la mitocondria. Y bueno, a continuación los dejo con mi compañero Daniel Ruiz. Bueno, ahora hablando acerca de lo que es la corteza suprarrenal, tenemos que esas se producen hormonas cruciales para lo que es regular diversas funciones corporales como el equilibrio hidroelectrolítico, la respuesta al estrés, el metabolismo de carbohidratos y lo que sería el desarrollo de características sexuales secundarias. Entonces, esta corteza se divide en tres capas funcionales como sería la glomerular, fascicular y reticular, donde se sintetizan los mineralocorticoides, glucocorticoides y esteroides sexuales respectivamente. Entonces, la síntesis de glucocorticoides y esteroides sexuales se estimula principalmente por la hormona adrenocorticotrófica, que actúa a través de la generación de AMP y la activación de la proteína quinasa A, que sería la PKA. Y bueno, en contraste, la producción de mineralocorticoides se estimula principalmente mediante la angiotensina 2 y el potasio, activando la vía de señalización IP3 de AG y la proteína quinasa C. Tenemos que la primera reacción comprometida en la vía biosintética de esteroides de la biotransformación del colesterol a lo que sería la pregnenolona por la P450-SCC. Y tenemos que en el retículo endoplasmático de lo que sería la corteza suprarrenal, la enzima 3-beta-HSD transforma la pregnenolona en progesterona y posteriormente la enzima P450-C21 es la que expresa en las tres capas de la corteza suprarrenal y cataliza lo que sería la conversión de progesterona y de la 17-alfa hidroxiprogesterona en precursores de las hormonas biológicamente activas. También la que sería la aldosterona y el cortisol, como lo estamos viendo en la imagen. Y también tenemos que los andrógenos se forman por acción de la CYP17 y una enzima única que también se encuentra en los ovarios y testículos y que cuenta con actividades de 17-alfa hidroxilasa y, y también lo que sería la desmolasa. La actividad de este complejo enzimático convierte la 17-alfa pregnenolona y 17-alfa progesterona en dehidroepiandrosterona y androstediona, respectivamente, como lo vemos en la imagen. Pasa, por favor. Bueno, ahora hablando acerca de lo que sería el cuerpo lúteo, tenemos que el ovario consta de tres regiones, que sería la corteza externa, la médula central y la región del ilio. Tenemos las células esteroidogénicas. En el ovario incluyen las células de la granulosa y las células de la teca, que son responsables de la síntesis de hormonas de esteroides. También que la función principal del ovario es la producción de hormonas de esteroides, como incluyen la pregnenolona y la progesterona, 17-alfa hidroxiprogesterona, también la dehidroepiandrosterona, la androstediona, la testosterona y estrona y el 17-estradiol. Tenemos que la síntesis de esteroides en el ovario varía a lo largo del ciclo ovárico y está influenciada por hormonas de factores de crecimiento y citocinas. Tenemos que la teoría de las dos células, que serían dos gonadotropinas, describe que la producción de los estrógenos en las células de lo que sería la teca bajo la acción de la LH, que convierte lo que es la androstenediona en estrógenos por la acción de aromatasa. Tenemos que durante la fase lútea, el cuerpo lúteo se forma a partir de células del folículo ovárico después de lo que sería la ovulación y produce predominantemente la progesterona en respuesta a la LH a través de la vía AMP, PKA. Y tenemos también como otro punto que en el cuerpo lúteo y otras células esteroidogénicas existe vías de señalización dependientes de AMP, pero dependientes de lo que sería la PKA, como serían las vías de MAPK, PI13, K y PKB. Tenemos que la regulación de la esteroidogénesis en lo que sería el cuerpo lúteo parece involucrar una regulación aguda y constitutiva que asegura lo que es la producción
adecuada de progesterona durante el primer trimestre del embarazo. Y a pesar de estas observaciones, aún no se conocen lo que es completamente los mecanismos responsables de la modulación de la síntesis de progesterona de lo que serían las células lúteas. Y bueno, en resumen, el ovario desempeña lo que es un papel clave en la producción de hormonas esteroides, especialmente durante lo que es la formación del cuerpo lúteo y el mantenimiento del embarazo. Y la regulación de lo que es la síntesis de hormonas en el ovario involucra también múltiples vías de señalización que aún no se comprenden completamente. Y listo, pasa. Listo. Muchas gracias en nombre de todos mis compañeros. Esto fue bajo la tutoría del doctor Félix Canencia. Gracias.